Se resiste. Presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que no recibirá la ley de amnistía que aprobaría el Parlamento Nacional. Petición. Henry Ramos Alup instó al mandatario nacional a convocar el Consejo Nacional de Defensa de la Nación. Encuentro. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con embajador de la India en Venezuela. Por resistirse al robo, asesinado comerciante en el cementerio, acá en Caracas. Investigaciones. Ministerio Público logró privativa de libertad para los asesinos del turista egipcio, baleado en el aeropuerto de Maiquetía. Desbordado por el delito, Vanguardia Popular afirma que en el país se ha instalado el gobierno de las megabandas y de los pranes. Cambio forzado. Rousseff se prepara para una reforma de gabinete tras ruptura con el partido del Movimiento Democrático Brasileño. Un amargo vino tinto. Chile golea a Venezuela y la aleja cada vez más del sueño mundialista. Rumbo al Miss Venezuela, aspirantes al Miss Táchira se preparan para el magno evento de la belleza. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizuela y quienes habla Jesús Marín, estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que no recibirá la ley de amnistía que aprobaría el Parlamento Nacional, aseveración que emitió el mandatario durante la firma de la 8ª Convención Colectiva Unitaria del sector educativo. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio de Miraflores y nos tiene el informe. El primer mandatario nacional criticó la manera como los parlamentarios de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional han debatido el texto legal que daría libertad a los llamados presos políticos. Aprobada ley criminal, la están aprobando en la Asamblea hoy. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Maduro criticó las más recientes declaraciones de su homólogo estadounidense Barack Obama en el marco del viaje que hiciera la semana pasada a Cuba y Argentina. ¿Qué significa esas palabras en la boca del jefe del imperio más poderoso que hay sobre la tierra? Es una orden, pero no solamente se ha dado una orden de derrocarme, que no es derrocar a un ser humano, a una persona, a un venezolano, Nicolás Maduro Moro, no. La orden que se ha dado es destrozar la Constitución. Precisó que para la firma de este nuevo contrato colectivo que contempla un aumento del 125%, participaron las 17 federaciones de trabajadores de la educación a nivel nacional. Son 8 contrataciones en 60 años. Y en 17 años de revolución se han firmado 6 contrataciones colectivas para dignificar, proteger, abrazar al magisterio. Afirmó el presidente Nicolás Maduro que esta nueva contratación colectiva unitaria, que contiene 84 cláusulas, por primera vez en la historia agrupa a los trabajadores docentes, administrativos y obreros, que en todo el país suman más de 726,000, y anunció finalmente que el próximo 9 de abril se instalará el Congreso de la Patria del sector educación. Desde el Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, instó al mandatario nacional Nicolás Maduro a convocar el Consejo Nacional de Defensa de la Nación, CODENA, debido a la grave crisis que vive actualmente el país. En una carta enviada al Palacio de Miraflores, el parlamentario manifestó que el CODENA debe reunirse de forma ordinaria 2 veces al año y en circunstancias extraordinarias cuando se considere necesario, como lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, por lo que
que solicitó cumplir con el mandato constitucional. Señaló que a través del máximo organismo se pueden crear estrategias para solventar las adversidades. Ayub hizo énfasis en que, a pesar de las permanentes solicitudes que realiza el Ejecutivo Nacional para declarar estado de emergencia y prórroga para los estados de excepción en toda la frontera occidental del país, aún no ha convocado una reunión del Consejo de Defensa, principal instrumento constitucional de que se dispone para abordar los complejos problemas de la crisis que enfrenta el país. Señala que el Consejo de Defensa tiene atribuciones para asesorar al poder público en la elaboración de los planes de seguridad, desarrollo y defensa integral en los diversos ámbitos de la vida nacional. El CODENA es un organismo de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público nacional, estatal y municipal en los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral del territorio de más espacios geográficos de la República. Finalmente, el diputado recordó que no se ha convocado a reuniones al CODENA desde el inicio del periodo presidencial de Nicolás Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Saúl Ortega, considera que el gobierno nacional sigue abierto a un diálogo con la oposición sobre la base de la Constitución. Ortega cree que la unidad debe reflexionar y hacer un mea culpa antes de sentarse a dialogar, porque asegura que no tienen buenas intenciones. A partir de allí, ¿no?, dentro de la Constitución es posible el diálogo y para eso se necesita la voluntad política de los actores. El problema está que esa unidad no existe. Ahí lo que hay es un grupo de ambiciosos, de gente con hambre de poder político para individualidades y para grupos que se creen predestinados a asumir el gobierno. Añadió que la oposición debe dejar de insistir en la aprobación de la ley de amnistía porque está engañando al pueblo con su proyecto político. Ellos hablan de que esas leyes que ya fueron consultadas, tú como ciudadana ten la seguridad que jamás fuiste consultada. Y lo que me están viendo, saben que no fueron consultados, porque esas leyes las hicieron bufetes que tienen intereses muy específicos en que esas leyes se aprueben en los términos que están allí. El jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional, Julio Borges, advirtió que el Consejo Nacional Electoral debe informar esta semana las reglas y el cronograma de la recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio al mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Manuel Covela nos tiene los detalles. El parlamentario indicó que la consulta popular es un derecho constitucional que puede materializarse en semanas y no esperar a final de año. Para ello, agregó, la mesa de la Unidad Democrática ejercerá presión social de calle, mediática y política. Queda en usted, directores del CNE, rectores del CNE, queda en usted, señora Tibisay Lucena, responder el deseo de todos los venezolanos de activar ese referéndum revocatorio. No vamos a aceptar obstáculos, piedras en el camino, jueguitos con una crisis tan grande que está sufriendo Venezuela y que está matando a nuestro país de mengua, de violencia y de hambre. En relación a la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, promulgada por el Parlamento y que, según informaron medios públicos, el Ejecutivo envió a la Sala Constitucional del TCJ, Borges destacó que se trata del mismo texto que estaba vigente antes de que el mandatario nacional lo modificara vía habilitante. La ley del Banco Central lo que busca es tener un Banco Central que tenga el poder, que tenga la autonomía para vencer el costo de la vida. Y Maduro dice que eso es inconstitucional. Ustedes ya ven cómo lo que existe es simplemente un deseo de seguir en esta crisis y no de darle soluciones como lo estamos haciendo nosotros con los distintos instrumentos legales. Este miércoles la Asamblea Nacional realizará una nueva sesión ordinaria y en ella, según informó Borges, se espera la aprobación de la ley del bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de la India en Venezuela, Rahul Srivastava, para revisar las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambas naciones. La titular de la diplomacia venezolana destacó que abordaron la inserción de los 14 motores de la agenda económica bolivariana en la cooperación bilateral. Afirmó que conversaron sobre el importante papel que actualmente desempeña la India en la Asociación Económica integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocida como BRICS, consideradas las 5 economías emergentes más importantes del mundo. Rodríguez ratificó la invitación a la India para participar en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en la que 120 países se darán cita este año en Venezuela durante el mes de julio.
El Ministerio Público logró privativa de libertad para los asesinos del turista egipcio baleado en el aeropuerto de Maiquetía a la espera de determinar si existió complicidad interna de funcionarios de la terminal aérea. El hecho ocurrió el pasado sábado 19 de marzo en el corredor externo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En la audiencia de presentación imputaron a los jóvenes por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado y asociación para delinquir. Se espera que las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público determinen si los asesinos tuvieron complicidad interna de funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. Un comerciante libanés fue asesinado de varios tiros tras resistirse al robo en el cementerio aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos trae los detalles. Este era Charbel Naguar, de 34 años. Su crimen ocurrió luego de salir de esta tienda ubicada en el pasillo 5 del mercado La Hormiga del cementerio, donde laboraba con su familia. Según allegados, el comerciante fue interceptado por hombres armados, quienes lo avistaron en su vehículo y al darle la voz de alto para robarlo, este opuso resistencia y fue baleado. Vendedores del mercado lamentaron el crimen. Fue para robarle un vehículo, para robarle su vehículo. Eso es lo que los rumores pues, que se comentan. Yo fui ex empleada de él y bueno, me parece chimbo, independientemente de todo, pues la inseguridad nos está arropando, está llevándose vidas, o sea, muy jóvenes en realidad, porque él era un muchacho muy joven. Pero trabajadores del mercado La Hormiga denuncian además que el crimen del comerciante Charbel Naguar no es el único registrado en la zona. A principios de año, el dueño de otra tienda también fue asesinado por el AMPA. Charbel Naguar era casado y deja huérfana a una niña de 1 año. Desde el mercado La Hormiga, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. La Dirección de Seguridad del Estado Táchira informó que fueron un policía nacional y una politáchira los fallecidos tras arrollamiento en medio de protestas violentas en el Instituto Universitario de Tecnología. Sus identidades son Nicole Melisa Pérez Soler, de 20 años, funcionaria recién ingresada a Politáchira, y Otto Márquez Molina, de 25 años, perteneciente a la PNB. Por los hechos violentos registrados en rechazo al aumento del pasaje, las clases en el Instituto Universitario de Tecnología fueron suspendidas hasta nuevo aviso y el Sindicato del Transporte decidió declararse en paro indefinido. Por su parte, el rector del IUT, Douglas Guerrero, repudió la detención de al menos 30 estudiantes y denunció abuso de autoridad y violación a la autonomía universitaria. Además, reportó destrozos a las instalaciones por parte de uniformados. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo de la República, afirma que en la actualidad no hay un sistema de distribución de alimentos que responda a las necesidades del pueblo. Hay cadenas de distribución. Esas cadenas son las que distribuyen y tienen el control y tienen el monopolio. Se ponen de acuerdo 6 tipos y está controlado todo. Pues 5 tipos se ponen de acuerdo y está controlada toda la distribución. No es la bodega, no es el barrio, no es el sector, no es la gente que está distribuyendo esos alimentos. Entonces, la primera línea es que nosotros debemos transformar radicalmente todo el sistema de distribución. Tenemos que tener una política de precios. Una política de precios. Hay especulación. Cada quien pone el precio que le da la gana, pero al mismo tiempo hay productos que están muy por debajo de lo que debe costar algunos productos. Entonces tenemos que revisar esa política. Istúriz dice que la guerra económica es un instrumento político para derrotar la revolución bolivariana. Nosotros estamos siendo víctimas permanentes de una guerra económica. ¿Verdad? ¿Tienen dudas? Dollar Today, precios petroleros, inflación inducida, desabastecimiento inducido, y yo no estoy negando que no exista un componente real de la inflación o un componente real del desabastecimiento. Pero la inducción de la inflación es mucho más que la inflación real. Solo el Dollar Today le agrega un componente de un 70% de inflación. Según el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, los comités locales de alimentación y de producción tienen que participar en el nuevo sistema de distribución de alimentos. Ratifica que el gobierno protegerá a las familias más necesitadas. Tienen un censo de más de 600 personas que están en situación de pobreza y recibirán la ayuda que requieren. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, aseveró que el gobierno nacional está siendo derrotado por la delincuencia organizada.
El también segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional denunció los robos masivos en el metro de Caracas e insistió en que los organismos de seguridad no tienen la capacidad para luchar contra el aumento del crimen, lo que a su juicio pone en evidencia lo que catalogó como fracaso del gobierno nacional. Nunca se había visto que en un ferrocarril asaltaran un vagón completo. Supermercados, colas de personas con sus pocos recursos a comprar, atracados masivamente, indefensos. Calzadilla afirmó que el problema comienza porque el propio Ejecutivo Nacional viola la ley y la Constitución de la mano con el Tribunal Supremo de Justicia. Es para pisotear las normas constitucionales, bloquear las iniciativas de la Asamblea Nacional, pero para defender al pueblo de Lampa son unos totales incompetentes. En vez de estar preocupados, en vez de estar en la calle, en vez de corregir las desviaciones en el sistema penitenciario, depurar el sistema judicial. El diputado informó que la ley del Banco Central de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional, quedó exacta a la del año 2014, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia no puede declararla inconstitucional. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, anunció que en las próximas horas la ministra de Asuntos Penitenciarios visitará el centro de arrestos El Marite para controlar la situación tras el motín registrado el pasado lunes. Jenny Soto nos tiene toda la información. El mandatario regional reconoció la violencia que se vive dentro del recinto. Señaló que la Guardia Nacional en conjunto con el Cuerpo Policial del estado Zulia están encargados del resguardo. Tuvimos que intervenir para rescatar con el apoyo de la Guardia Nacional y de los grupos de comando unos vehículos que trataron de enfriar, metieron para enfriar la conducta, la acción de Viallo París y de los comandos de la Policía Bolivariana, de la Guardia Nacional, permitió rescatar los vehículos con el saldo doloroso de 3 jóvenes funcionarios del cuerpo de la Policía Bolivariana heridos. Por su parte, el comisario Viallo Parisi, secretario de Seguridad en la región, informó que el estado de salud de los 3 oficiales heridos es estable. Señaló que posiblemente en las próximas horas se realizarán traslados de al menos 80 reos a otros centros de reclusión en el país. El jefe del DIEP recibió 2 disparos en el chaleco antibala y uno de los disparos le pegó en la tibia y peroné, que le partió los 2 huesos. Y al otro oficial le pegó en la rodilla derecha y le partió en 3 partes la rótula. Y al otro oficial sí fue más leve, fue en el cuádriceps derecho y se le alojó en glúteo derecho. Por otra parte, en cuanto a los recientes apagones que se han registrado en la entidad, el mandatario regional aseguró que en los próximos días también estaría recibiendo la visita del ministro de Energía Eléctrica para evaluar posiblemente un nuevo esquema de racionamiento en el servicio. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. José Yapur, presidente de Conceturismo, informó que el sector hotelero decidió reducir la oferta en las instalaciones debido a la falta de insumos y servicios públicos. El presidente del gremio hizo énfasis en que el sector privado realizó esfuerzos para mantenerse operativos, pero reportaron inconvenientes en los servicios públicos como cortes eléctricos no programados y fallas en el servicio de agua. Yapur reportó que hubo disminución en el sector que va desde 30 a 50% en comparación con la Semana Santa del año pasado. Informó que en su mayoría los ciudadanos se trasladaban ida por vuelta a los parques temáticos, servicio de paseos y excursiones. Dijo que los destinos predilectos son los grandes centros poblados, entre los cuales se encuentran los estados Vargas, Miranda, Aragua, Falcón y Anzoátegui. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, no acudió a comparecer ante la Asamblea Nacional. Argumentó que las comisiones del Parlamento no tienen competencia para investigar. Mayerin Carvalho con la información. De parte y parte, en cualquier comisión, no en la de Tumeremo, en cualquier comisión tiene que ser paritaria. Y además el Bloque de la Patria solicitó que ninguno de los diputados de la comisión paritaria fuesen diputados del Estado Bolívar, de tal manera que ninguno tuviese intereses específicos. Bueno, resulta que los 4 diputados, los 4 son de la oposición, de la MUD, pero además los 4 tienen intereses en esta gobernación. El mandatario regional aseguró que no se prestará para ningún show político con fines electorales.
encabezado por el diputado del sur, en medio de todo ese dolor, ellos utilizaron nada más y nada menos que a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para lanzar una candidatura. Rangel Gómez afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del pasado 3 de marzo, conforme al artículo 187 de la Constitución, impide la invitación o comparecencia de organismos no nacionales ante alguna comisión de la Asamblea Nacional. Desde el Estado Bolívar, Maya Rincarvalho, Noticiero Venevisión. Américo de Gracia, presidente de la Comisión Especial del Parlamento que investiga los hechos de Tumeremo, afirmó que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, perdió la oportunidad de contribuir con las averiguaciones del caso al no acudir a la comparecencia que le formuló dicha instancia. El diputado informó que la comisión acordó enviar por escrito al mandatario regional las preguntas que tenía previsto realizarle. La idea no es competir con el gobernador ni crear fisuras innecesarias. La misión más importante de esta comisión es contribuir con la verdad, que se establezca la verdad y que se aclare no solamente un hecho coyuntural y sangriento, violento, nefasto para Guayana y para el país, sino también que se resuelva el tema desde el punto de vista estructural. De Gracia señaló que en 3 semanas el informe de la investigación entrará a la consideración de la plenaria. El viceministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito, señaló que durante la Semana Mayor desarrollaron actividades para hacerle frente al fenómeno El Niño, logrando un ahorro de 400 megavatios, así como la disminución del embalse en unos 25 centímetros. Indicó que el embalse del Guri actualmente presenta una caída de aproximadamente 14 centímetros diarios. Recordemos que actualmente, debido al consumo de energía eléctrica en el país, el sistema está descendiendo en promedio 13, 14 centímetros diarios. Nosotros a este momento, a esta fecha, 29 de marzo, estamos cercanos a la cota 245, ¿verdad? Lo que significa que no es una cota crítica para el funcionamiento del embalse Guri, pero sí es una cota de atención. Por otra parte, el presidente del INAMED, José Gregorio Sotolano, informó que el fenómeno El Niño está en su etapa de descenso. Con respecto a la calima que se ha presentado en la ciudad de Caracas, señaló que desaparecerá cuando comiencen las lluvias. El fenómeno del Niño viene en su escala de descenso y va a ser más pronunciado ese descenso a partir del mes de abril. Y ya esperamos que para el mes de junio, según los modelos indican, no tengamos ya la presencia de las condiciones de fenómeno del Niño y volvamos a retomar las condiciones naturales. Y si tenemos déficit de precipitación como el que está registrando actualmente Venezuela, tenemos una gran concentración de polvo o de polvo en suspensión en la atmósfera, y algunos de estas sustancias que están en suspensión provienen de la quema o de los incendios forestales que están ocurriendo en Venezuela en los últimos meses. La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana abrió una investigación a la jueza interina por tratar de liberar a los 4 venezolanos detenidos por supuesto narcotráfico. La fiscal de la provincia de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, afirmó que el Ministerio Público está a la espera de la sentencia de la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, en la cual otorgó libertad a 4 venezolanos y un dominicano acusados de traficar en 359 kilos de cocaína para apelar la decisión. La magistrada Rodríguez sostuvo que luego de observar la ilegalidad formal y material de las actuaciones, no tuvo otra alternativa que disponer la libertad pura y simple de los 5 imputados que aún siguen detenidos en La Romana. Entre tanto, los abogados de los individuos sometieron un habeas corpus a fin de lograr la libertad de sus defendidos. En Zulia se aplicará un nuevo esquema de racionamiento de agua a partir del 1 de abril. El mismo será de 30 horas de suministro de agua por 150 horas sin el servicio. Así lo informó el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva. El ministro aseguró que la medida se toma luego de hacer una evaluación de los embalses de Manuelote, Tuley y Tres Ríos, en los que constataron que bajaron de nivel a 46 millones de metros cúbicos de agua disponible. Según Paiva, esta situación se acordó en conjunto con el gobierno regional para alargar las reservas del líquido. Tenemos para el día de hoy 46 millones de metros cúbicos en nuestras reservas en los embalses. Tenemos los embalses en muy bajo nivel. Ya en la finalización de la temporada seca
tenemos los embalses en muy bajo nivel. El nuevo programa se regirá mediante la división de la ciudad en 6 sectores, donde cada uno de ellos se abastecerá en un ciclo de horas. El actual esquema de racionamiento de 36 por 144 se mantendrá hasta el 31 de marzo para darle paso al nuevo esquema de 1 día y 6 horas con el servicio y 6 días y 6 horas sin agua. El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, informó que el Estado Vargas ya cuenta con 25.000 firmas para solicitar un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Además, exige al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie según las formalidades para iniciar el revocatorio al primer mandatario nacional. Orle Franz Amaya nos amplía. El parlamentario destacó que están desplegados en las 11 parroquias de la entidad costera recolectando las firmas necesarias para el revocatorio presidencial. Estamos haciendo realidad el deseo del 85% de los venezolanos. 85% de los venezolanos piden el cambio de gobierno, es decir, el cambio de Nicolás Maduro. Es por eso que acá en el Estado Vargas, al igual que a nivel nacional, nos ponemos al frente del referéndum revocatorio. Olivares hizo un llamado a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a pronunciarse y no ser una traba para el cambio político que quiere el país. O se ponen del lado de Nicolás Maduro, del atraso, de la confrontación, del odio y del modelo de país que Nicolás Maduro, que no se parece al de los venezolanos, o se pone al lado de nosotros los venezolanos, del lado de la Constitución, del lado de las leyes. Explicó que es el Ejecutivo Nacional el que profundiza la crisis que vive el país y que se materializa en la escasez, las colas y la cada vez más creciente delincuencia. Desde el Estado Vargas, Orle Franz Amaya, Noticiero Venevisión. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño anunció este martes su decisión de abandonar la coalición de gobierno liderada por la presidenta Dilma Rousseff. En una reunión, la dirección general del partido oficializó la salida establecida por unanimidad. La mayor fuerza política de Brasil, a la que pertenece el vicepresidente del país, Michel Temer, también se declaró independiente y ordenó la entrega de todos los cargos que posee en el gobierno nacional, entre los que se encuentran 7 ministros. Esto sucede luego de que la Orden de Abogados de Brasil solicitara a la Cámara de Diputados un nuevo juicio para destituir a Rousseff de la presidencia. Amigos, es momento de hacer una pausa. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria de este martes. Oliver Rodríguez nos cuenta. Aunque en el orden del día no estaba la segunda discusión de dicho instrumento, se produjo la modificación del orden aprobada por la mayoría opositora, pero con múltiples quejas del oficialismo. Aseguran que esto solo busca generar confrontación y caos. Lejos de la responsabilidad que tienen que tener ante el país, ponen y convocan una sesión a nombre del Papa, difieren el punto y ponen una ley sin entregar aquí informe en segunda discusión. No habla mucho de paz, no habla mucho de reencuentro, no habla mucho de respeto, eso que acaban de hacer ustedes comenzando. Ustedes están dejando sin acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de familias que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de desestabilización democrática. La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, informó que la institución había estudiado y aprobado el proyecto tal y como señala la ley. Aclaró que la amnistía no promueve la impunidad. Citó el caso de nuestra compañera Adriana Urquiola. Pero con el caso concreto de Adriana, es importante destacar que también consultamos con ella y que ella sabe que no es cierto que se amnistía al responsable de la muerte de su hija. Mentiras y manipulaciones como esta son las que hacen que el pueblo de Venezuela, el que antes creyó en Chávez, que se sienten chavistas y no maduristas, sientan que votaron el legado del comandante. A juicio de diputados opositores, el chavismo apoya la amnistía. Esto según referencia a hechos históricos. Eran los golpistas del 92 e hicieron una ley de amnistía para beneficiar a los golpistas del 92. Entonces, ¿cuál es el autoperdón del que ustedes están hablando?
Durante la sesión estuvieron presentes familiares de los llamados presos políticos en apoyo a la aprobación de este instrumento legal. Los diputados de la bancada opositora aclararon que esta ley sancionada sí fue sometida a consulta pública, incorporando organizaciones no gubernamentales, especialistas en el tema de los derechos humanos, personas víctimas de la violencia, organizaciones públicas y privadas, así como también a la colectividad en general. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En una reunión con rectores de diferentes universidades, el ministro para la Educación Universitaria, Jorge Arriaza, informó que durante el primer trimestre de este año se realizó una inversión en materia universitaria de 25.000 millones de bolívares. La inversión en educación y en educación universitaria en particular se ha mantenido y se expande. Este año, este trimestre, para ser más preciso, se han destinado a las universidades casi 25.000 millones de bolívares para su presupuesto que está en ley, pero también a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU, se han otorgado más de 5.255 millones de bolívares adicionales. Arriaza manifestó que el sistema de ingresos universitarios ofrece la oportunidad de que los estudiantes se puedan optar por un cupo en las universidades públicas. Además, informó sobre la posible reactivación de posgrados que anteriormente no habían contado con financiamiento. El coordinador nacional de Avanzada Progresista, Juan José Molina, exigió al gobierno nacional que explique un plan de contingencia de seguridad pública que permita revertir la crisis en el país. Molina aseveró que la inseguridad ha dominado al gobierno e insistió en un acuerdo de unidad nacional para solventar toda la problemática a la que se enfrenta la nación. Por otra parte, el problema económico que afecta gravemente la posibilidad de que el país pueda enrumbarse hacia un camino de prosperidad y progreso. Venezuela si en los próximos 6 meses no le da respuesta al problema internacional del pago de su deuda, al problema de la producción que es necesaria para que los venezolanos podamos tener los elementos fundamentales para la convivencia y la sana paz del país, pues entonces Venezuela entrará en un mecanismo que Dios quiera que no nos toque vivir, como es un default. La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, informó que fue instalado el Estado Mayor de Salud con el objetivo de garantizar el 100% de la cobertura en atención integral hospitalaria. Betsy Betancourt nos tiene los detalles. La gobernadora Santaella indicó que una de las principales tareas del Estado Mayor será optimizar la atención colectiva en materia de salud a través de la integración del convenio Cuba-Venezuela. Significa que todos los actores del sistema público de salud nos vamos a integrar en el territorio. Hasta estos momentos nosotros tenemos 293 consultorios populares. Dentro de esos 293 consultorios tenemos 89 bases de misiones que hemos venido construyendo en este programa y actualmente tenemos cobertura o tendríamos allí culminada el 95% de estas 89 bases de misiones. Los ambulatorios o espacios que estén en condiciones no óptimas, vamos a ir a hacer alianzas estratégicas territoriales, poder popular, a ver cómo adecuamos estos espacios. Enfatizó que actualmente el Estado cuenta con el 72,42% de la cobertura en el sector salud. Cuando asumimos la gobernación apenas teníamos un 30%. Es decir, que se ha trabajado en estos 3 años de la mano del gobierno nacional y hemos logrado aumentar la cobertura. La mandataria regional explicó que se encuentran realizando evaluaciones en los diferentes sectores populares para la activación de 200 nuevos ambulatorios. En el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. El director de Epidemiología de Salud Miranda, Miguel Vizcuña, informó que la red Francisco de Miranda registró un incremento en los casos de enfermedades respiratorias agudas debido a la presencia de calima en nuestro país. Al menos 2.232 personas han recibido atención médica de emergencia en Miranda por padecer asma, alergia, bronquitis crónica o enfisema pulmonar, cuadros que pueden complicarse debido a la escasez de medicamentos. Frente a este escenario, el director de Epidemiología de Salud Miranda recomendó a la población mantenerse alejada del humo y cerrar las ventanas o cualquier ducto en el que pueda entrar el polvillo al interior de las viviendas. El Ministerio Público investiga la muerte de un capitán de fragata de la Armada Bolivariana en Punto Fijo.
El fiscal Félix Salas dirigirá la investigación relacionada con la muerte de Francisco Orlando Bello González, de 43 años de edad. Ocurría la mañana de este martes en su residencia ubicada en la calle 11 de la urbanización Pedro Manuel Arcaya. El fiscal coordina las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para determinar las responsabilidades penales correspondientes. De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, el militar salió a botar la basura cuando fue interceptado por 2 hombres armados que lo sometieron y lo llevaron al interior de su residencia, donde le propinaron varios disparos que le ocasionaron la muerte. Rafael Venegas, secretario general nacional de Vanguardia Popular, aseguró que el gobierno ha sido desbordado por el delito y el crimen. Afirma que en el país se ha instalado el gobierno de las megabandas y los pranes. Rafael Venegas se refirió a las declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, sobre el operativo de Semana Santa, al reconocer que durante el asueto de la Semana Mayor hubo 21 saqueos, 22 secuestros y más de 30 robos. En el país se ha instalado definitivamente el gobierno de las megabandas, el gobierno de los pranes, el gobierno del narcotráfico, el gobierno de la violencia, del crimen, frente a un presidente que luce impotente, que luce sin respuesta frente a la situación, que no tiene soluciones para los problemas del país. El presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, deja su cargo tras casi 16 años al frente de la empresa española y será sustituido por el actual consejero delegado del grupo, José María Álvarez Payete, quien asumirá el cargo el próximo 8 de abril. El economista madrileño se incorporó a la firma española en el año de 1999 con tan solo 35 años para desempeñarse como director general de finanzas de Telefónica Internacional. Tras la llegada de Alierta en 2002, Payete fue nombrado presidente de la compañía en Latinoamérica. El economista graduado de la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente se desempeña como consejero delegado es considerado como el directivo mejor calificado para desarrollar el sistema de comunicaciones digital que Telefónica espera instalar para el año 2020. Bien, amigos, no se aparten de nuestra sintonía, que vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bien, y continuamos porque a esta hora se mantiene en discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional. Remitan. Fíjense lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional, tomen nota ahí, Mateo, diputado, usted que es de los pocos estudiosos que hay en esa bancada burguesa. Dice la sentencia en su número 3.10 y 3.9 que la Asamblea Nacional sería evidentemente inconstitucional por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental, que siguiendo las más elementales pautas morales no subordina la composición del máximo tribunal de la República al cambio en la correlación de fuerzas en lo interno del legislativo. Es decir, diputados de la bancada opositora aseguran que el proyecto está basado en la Constitución y que el mismo propone aumentar el número de integrantes de la Sala Constitucional de 7 a 15 magistrados. De ser aprobada esta reforma en los próximos 30 días de entrar en vigencia, el Parlamento activará el procedimiento para la designación de un nuevo comité de postulaciones judiciales. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, señaló tras la suspensión de su juicio por corrupción que la Fiscalía solo está ganando tiempo para armar un caso en su contra. Agregó la posibilidad de uso de testigos protegidos y falsas declaraciones para ser usadas en su contra. Asimismo, indicó que el gobierno de los Estados Unidos le ha iniciado una persecución. Pérez Molina es acusado junto con Roxana Valdetti por delitos de asociación ilícita, fraude aduanero y cohelo pasivo. El avión de Egypt Air, desviado este martes a Chipre, finalizó con la liberación de los 55 pasajeros, 7 tripulantes y con la detención del secuestrador, el egipcio Saif el-Din Mustafa. El hecho fue descartado como ataque terrorista.
En Washington, el Capitolio de los Estados Unidos registró un nuevo incidente al encontrarse 2 paquetes sospechosos. Ante esto, la policía decidió cerrar las instalaciones, desalojar a los visitantes y cortar el tráfico. El jefe de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, fue detenido este martes tras ser acusado de agredir levemente a una reportera durante un acto del candidato republicano. Se le acusa de haberle agarrado fuertemente un brazo, generándole ciertas marcas en el brazo. La Organización Mundial de la Salud decretó este martes el fin de la emergencia sanitaria internacional generada por el ébola y que fue activada en 2014. A pesar de la medida, se pidió mantener la vigilancia entre los países. Bien, momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Amigos, muy buenas noches. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la presentación a la prensa de las candidatas al Miss Táchira rumbo al Miss Venezuela 2016. El gentilicio tachirense está representado en las 15 aspirantes al Miss Táchira 2016, que serán presentadas a la prensa este martes 29 de marzo en un reconocido local de la ciudad de San Cristóbal con la animación de José Olmos y Keila Porras. Las candidatas del Táchira que buscan un lugar para visitar la Quinta Rosada son mujeres bellas e integrales, capaz de resaltar en la noche más linda del año. Asimismo, la nota musical la pondrá la cantante regional Mía y la producción general está a cargo de Wolfgang Sánchez y Néstor Díaz, quienes se preparan con muchas sorpresas para la noche final del próximo 14 de abril. La invitación es a estar muy pendientes con nosotros de todo lo que serán los preparativos para el magno evento de la belleza. Y seguimos con la aparición del novio de Olivia Newton después de 11 años. El camarógrafo de origen coreano Patrick, con el que la actriz y cantante sostuvo una relación de 9 años y que desapareció en el 2005 sin dejar ningún rastro, fue localizado con vida en una pequeña localidad mexicana junto a una nueva novia, según un famoso programa de televisión. La hija de Olivia admitió que la noticia era realmente devastadora y dura porque para ellas habían perdido a alguien y que no podían creer que estuviera vivo después de tanto tiempo. Lo último que se supo fue en el año 2009 cuando la Guardia Costera estadounidense determinó que probablemente se había ahogado y se le declaró oficialmente muerto. Recordemos que la actriz rehizo su vida con un magnate con quien se casó en secreto en la selva peruana. Y cambiamos de tema con Elton John, quien es acusado de abuso sexual. Un guardia de seguridad demandó al cantante por acoso sexual y agresión. El hombre relató 3 incidentes que ocurrieron en el año 2014. En uno de ellos aseguró que se encontraban juntos en un vehículo cuando Elton puso las manos en su pantalón para tocar sus partes íntimas. Hasta el momento el cantante no ha respondido a la demanda y se sabe que el guardia dejó de trabajar para John en septiembre del 2014. Y cerramos con el estreno del nuevo video de Sia. La 5 veces nominada al Grammy, cantante, compositora y productora, presentó el clip de su más reciente sencillo. Sia nuevamente se apoya en la pequeña bailarina de 13 años de edad, quien demuestra que su talento es inagotable a la hora de usar la peluca bicolor. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y los espero mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Vamos a la pausa y de regreso a los deportes. Y muchos goles. Bien, comenzamos los deportes con fútbol y la continuación de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Este martes Venezuela cayó ante Chile 4-1 en un resultado que complica aún más las aspiraciones clasificatorias de la Vinotinto. Por eso hacemos un contacto telefónico con nuestro compañero Gregorio Rojas, quien estuvo en este encuentro disputado en Barinas y nos trae todos los detalles. Gregorio.
Hola amigos, gracias por el pase desde Caracas. Aquí en Barinas, Venezuela cayó ante la selección de Chile 4-1 en lo que fue su sexto compromiso de las eliminatorias sudamericanas hacia la Copa Mundial Rusia 2018. La Vinotinto se adelantó con un golazo de Rómulo Otero en los primeros 10-15 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Chile reaccionó con tantos consecutivos de Mauricio Pinilla, que llegó incluso a salir lastimado y tuvo que colocarse un vendaje en la cabeza, y luego 2 tantos de Arturo Vidal, que se ganó. No se ganó los mejores sentimientos por parte de la afición barinesa, con actitudes displicentes durante todo el compromiso. De esta forma, Venezuela sigue en el fondo de las eliminatorias, sigue en el fondo de la tabla con 1 punto tras 6 partidos disputados, y es todavía el peor arranque de una selección nacional desde el camino hacia el Mundial de Estados Unidos 1994. Es todo el reporte que tenemos hasta ahora desde Barinas, con mucho calor, con mucha humedad. Devolvemos el pase hasta los estudios en Caracas. Gracias, Gregorio. Sin duda un duro resultado en una jornada en la que Brasil le terminó empatando a 2 de manera dramática ante la selección de Paraguay. El equipo dirigido por Dunga disputó el compromiso con la ausencia de Neymar por suspensión. Los guaraníes se fueron arriba con tantos de Ariel Lescano y de Edgar Benítez, goles a los 39 y 48 respectivamente, pero los brasileños no se rindieron y remontaron en la recta final del compromiso. Ricardo Oliveira marcó al minuto 78 y ya en el tiempo de descuento apareció Dani Alves para sellar el 2-2 con un tanto al minuto 91 y deja a Brasil y a Paraguay igualados con 9 puntos cada uno. Otros resultados: Argentina se adueñó de la tercera posición de la tabla, venció a Bolivia 2-0. Gabriel Mercado abrió la cuenta al minuto 20 y Lionel Messi puso el segundo 10 minutos después del punto final. La Argentina tiene 11 unidades. Bueno, y Colombia abrió la jornada en Barranquilla quitándole el invicto a Ecuador. Tras imponerse 3-1, Carlos Vaca puso el primer tanto neogranino a los 15. Sebastián Pérez puso el segundo a los 48. El propio Vaca anotó el tercero a los 67. Descontó Michael Arroyo al minuto 90. Uruguay y Ecuador tienen 13 puntos cada uno. Argentina 11, Chile y Colombia 10 unidades. Mientras que Brasil, Paraguay 9 puntos. Perú tiene 4, Bolivia 3 puntos y Venezuela cierra estas eliminatorias con 1 punto en 6 fechas. Con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por la sintonía y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.